Hola a todos, hoy es jueves, 2 de octubre de 2025, y nos acompaña nuestro amigo Alex Greiner. Bienvenido, Alex. Gracias por la invitación. En este programa Anthony. Alex, la situación en Oriente Medio es especialmente preocupante, porque parece que Estados Unidos está trasladando muchas, armas, casas y aviones cisterna a Oriente Medio. El mismo tipo de movimientos que vimos antes de la guerra entre Irán e Israel, que tuvo lugar durante los 12 días de guerra. Mucha gente está preocupada por lo que está ocurriendo en Oriente Medio, especialmente aquellos que votaron por Donald Trump, como Tucker Carlson, y ya sabes, el difunto Charlie Kirk, que estaba tan preocupado en un principio cuando querían atacar Irán. Ayer, Tucker Carlson tuvo un podcast con Jeffrey Sachs. Pero antes de que Jeffrey Sachs interviniera, mencionó algo nuevo que no sabíamos durante los 12 días de guerra entre Irán e Israel y sobre su comportamiento en Washington. Esto es lo que dijo Tucker Carlson. La guerra, tal como fue con Irán, Estados Unidos e Israel contra Irán, bombardeos por todos lados. Durante ese breve conflicto, había oficiales de las FDI en el Pentágono. Por cierto, los oficiales militares extranjeros en el Pentágono no son los únicos oficiales militares extranjeros allí, para que quede claro. Hay oficiales de la OTAN, oficiales de otros países, británicos, por ejemplo, pero también hay un montón de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y durante esa semana, pregunta a cualquiera que trabaje en el Pentágono, enfurecieron al personal estadounidense del Pentágono, irrumpiendo en reuniones, dando órdenes, haciendo exigencias, y nadie hizo nada al respecto. ¿Cómo puede un oficial militar extranjero irrumpir en el cuartel general militar, incluso si ha sido invitado, entrar en una reunión y empezar a exigir, queremos esto, queremos aquello, tenéis que ocuparos de esto? Cuanto más permitas ese tipo de comportamiento profundamente insano, más lo vas a tener. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Debido a la debilidad de nuestros líderes, hemos incitado a depredadores en un país extranjero a aprovecharse de nosotros. Eso es algo muy anti-israelí. No es anti-israelí en absoluto. Es una exigencia de que las personas cuyo trabajo cuya obligación sagrada es defendernos y representarnos, nuestros líderes, tanto en el Pentágono como en todo el gobierno de Estados Unidos, que lo hagan, que se levanten y nos defiendan contra todas las amenazas potenciales, contra todos los países extranjeros en la medida en que sea necesario y que no se postren ante una nación extranjera. Eso es algo básico. ¿Para qué tener un gobierno, especialmente uno fuerte, si está recibiendo órdenes de otro gobierno más débil? Y ese es el estado de las cosas, y lo ha sido durante mucho tiempo, y ni siquiera lo disimulan. Ni siquiera lo están disimulando. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio? ¿Crees que vamos a tener una segunda guerra entre Irán e Israel? Si eso sucede, creo que Estados Unidos participaría desde el principio. No veo cómo Trump puede evitar participar en esta guerra si Israel la inicia. Y parece que Israel la va a iniciar. Es solo cuestión de tiempo, y probablemente será bastante pronto. Creo que va a ser extremadamente peligroso para Estados Unidos hacer esto. Y creo que el mero hecho de que ahora oigamos tanto sobre este tema, que oigamos tanto sobre el papel de Israel en Estados Unidos, especialmente de personas como Tucker Carlson y Candace Owens y otros, personas que no forman parte de la administración, pero que son aliados de Donald Trump y su gobierno, me indica que hay un gran resentimiento hacia la influencia israelí en la política exterior estadounidense. Y creo que esto forma parte de todas las revelaciones que siguieron al asesinato de Charlie Kirk.
para que Estados Unidos, para que el pueblo estadounidense tome conciencia de las formas en que el gobierno y el ejército estadounidenses están siendo manipulados por fuerzas extranjeras para servir a sus intereses, para luchar sus guerras. Y en última instancia, creo que si se puede evitar la guerra, es una especie de preparación para desviar la culpa de la administración Trump hacia los israelíes. No tengo una mejor explicación para eso, porque me parece que si Estados Unidos se involucrara completamente en una guerra más amplia en Oriente Medio del lado israelí, no podría obtener nada más que una derrota humillante. Porque sabemos que los iraníes tienen el poder de destruir todas las bases militares estadounidenses en Oriente Medio. Probablemente pueden hundir algunos, si no todos, de los barcos estadounidenses en la región, todo lo que esté a su alcance. También sabemos que Irán es probablemente aún más poderoso hoy que el verano pasado durante la Guerra de 12 días, porque ya han recibido nuevos armamentos y nuevo equipamiento de China y de Rusia. Hemos visto que las voces de lugares como Pakistán y Egipto se han hecho más fuertes y también desde Turquía diciendo, vale, ya basta. Están dispuestos incluso a poner tropas sobre el terreno e intervenir en Israel para detener el genocidio del pueblo palestino. Así que, ya sabes, desencadenar este tipo de guerra no es menos que un suicidio para Israel. Va a ser extremadamente perjudicial para Estados Unidos si no pueden salir de esta situación. Y creo que, en ese momento, la administración Trump tendrá que buscar un culpable. Y creo que están preparando a Israel para que sea el culpable, con razón. Pero no tengo una mejor explicación, porque todo esto entiende bien a Israel. Entiendo por qué querrían atacar a Israel, Irán. Entiendo por qué los británicos están apoyando a Israel en todos estos esfuerzos desde las sombras. Sabes, nadie habla del papel británico, pero están extremadamente activos. Y diría que quizás incluso sean los instigadores de todos estos conflictos en Oriente Medio. Pero para Estados Unidos, es casi como un suicidio político para Trump, cuyo principal campo de batalla en este momento es el político en casa, con vistas a ganar las elecciones de mitad de mandato el año que viene. Una derrota en Oriente Medio podría ser uno de esos momentos irreversibles que enterraría una administración. Pero al mismo tiempo, tiene al Congreso estadounidense, que está controlado y dominado por Benjamin Netanyahu. Hay un segmento muy grande de su electorado que son sionistas israelíes, quiero decir, sionistas judíos y evangélicos cristianos, que constituyen una fuerza muy grande y comprometida dentro del electorado estadounidense. Y son estas fuerzas las que prácticamente están forzando la mano de Trump. Y creo que esta es también la razón por la que tuvimos esa reunión sin precedentes de todos los generales y almirantes del ejército estadounidense, donde ya sabes, fue un evento realmente extraño. Pero el tema que parece sostenerlo todo es, como dijo Pete Hegseth, bueno, si no te gusta lo que oyes, entonces deberías dimitir, lo cual es algo muy brusco para decirle a la cúpula militar. Y luego Trump, de camino allí, hizo un comentario despreocupado. Si no me gusta el aspecto de alguien allí, simplemente lo despediré en el acto. No son exactamente esas palabras, pero es muy parecido. Trump siempre ha sido extremadamente cuidadoso en mostrar su apoyo al ejército estadounidense, en mantener una buena relación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que el hecho de que haya adoptado esta postura confrontativa me indica que quizás estén preparando purgas, que puede que tenga que llevar a cabo una purga a gran escala de la cúpula militar para asegurarse de que no se vuelvan en su contra. Y esto tampoco es algo sin precedentes. Durante la Guerra Civil en la década de 1860, Abraham Lincoln se vio obligado, depuró la clase militar y política estadounidense, encarcelando a entre 14,000 y 38,000 personas.
porque en medio de la guerra civil, su gobierno también fue infiltrado por intereses británicos, sureños, franceses y así sucesivamente. Y para proteger su presidencia, tuvo que eliminarlos a todos. Así que me pregunto en voz alta, si este evento tan extraño que acaba de ocurrir, con la reunión de todos los generales y almirantes del ejército estadounidense, no fue un anuncio de que algo así está empezando a suceder. Alex, al observar el comportamiento de Estados Unidos, mencionaste el papel del gobierno británico, la inteligencia británica y la élite británica en Estados Unidos. Pero, ¿cómo evalúas a Estados Unidos como imperio? ¿Crees que están perdiendo la conexión con la realidad de lo que ocurre en Oriente Medio? Porque al fin y al cabo, es Donald Trump quien tiene que decidir si Estados Unidos va a la guerra en Oriente Medio o no. Entonces, ¿qué está pasando con él y su administración? Porque este tipo es totalmente diferente. Es totalmente diferente de lo que hemos visto antes de las elecciones. Sí, tienes razón. Y no puedo decir, realmente no lo sé. Sabes, cuando Trump en su campaña electoral, incluso Trump en su primer mandato, era un tipo muy de Estados Unidos primero, muy interesado en sacar a Estados Unidos de sus compromisos imperiales en todo el mundo, queriendo retirar las tropas estadounidenses de Siria, de Afganistán, incluso de Alemania. Y empezó así. Pero parece que algo en su retórica ha cambiado desde su visita de Estado al Reino Unido. Así que la pregunta es, ¿cambió de opinión? ¿Alguien de alguna manera logró influirle y obligarle a cambiar de opinión y volver al campo globalista? ¿O estamos presenciando algún tipo de gran engaño donde él va a atraerlos, no para servirles, sino para decapitarlos, hablando políticamente? Es muy difícil de decir. Estamos observando procesos políticos que superan nuestra escala temporal. Sabes, el ciclo narrativo va de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, y así sucesivamente. Y podemos ver los acontecimientos, ya sabes, la guerra de Ucrania comienza, continúa, se acerca a su fin. Pero estamos contemplando algo como la caída del Imperio Occidental, que si lo comparas con la caída del Imperio Romano, abarcó más de 200 años. Y bueno, incluso antes de que el Imperio Romano comenzara a caer, ya tenían un rival en el Mediterráneo, que era Cartago. Y los romanos estaban casi tan obsesionados con destruir Cartago como el Imperio Occidental hoy lo está con destruir Rusia. Y les llevó 100 años destruir Cartago. Hubo 3 guerras púnicas, y después de cada guerra tuvieron que preparar el escenario para la siguiente. No sucedió todo de una vez. Finalmente destruyeron Cartago solo en la Tercera Guerra Púnica. Y hoy, ya sabes, soy cuidadoso a llamar a esto el Imperio Occidental, porque ninguna nación es un monolito, y Estados Unidos tampoco lo es. Así que no me siento realmente cómodo llamándolo un imperio estadounidense, porque creo que la sede y las raíces del imperio siempre se remontan a la ciudad de Londres. Y la ciudad de Londres ha logrado cooptar e infiltrar a Estados Unidos durante los últimos 100 años, pero especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Han conseguido utilizar a Estados Unidos, su poder militar, su poder económico, sus finanzas, su prestigio político y su alcance diplomático en todo el mundo para servir a este imperio occidental. Pero han tenido oposición, y la tienen porque hay muchas personas en Estados Unidos, personas cercanas a los centros de poder, que están en el Pentágono, en el ejército estadounidense y en la clase política estadounidense, que se oponen firmemente a este imperio y que han estado buscando formas de sacar a Estados Unidos de él, de devolverlo a sus raíces republicanas. Estados Unidos se convirtió en una nación como reacción a esto, como un rechazo al Imperio Británico. Y así, esas fuerzas siguen ahí.
Existen, son viables, pero la lucha interna no va a ser fácil y probablemente requerirá, primero, que Donald Trump consolide completamente su poder en casa, lo que significa que probablemente no veremos la verdadera dimensión del hombre hasta después de las elecciones de mitad de mandato. Y luego creo que tendrá que volverse autoritario, porque todas esas estructuras de gobernanza democráticas, entre comillas, en Estados Unidos, incluido el poder judicial, han sido manipuladas para mantener a Estados Unidos cooptado e infiltrado y para asegurarse de que nunca se desvíe de las agendas imperiales. Así que es muy difícil decirlo. Y creo que probablemente no lo sabremos con certeza hasta el final de su mandato, realmente. Sabes, este grupo de personas que has mencionado en Estados Unidos y el Reino Unido, no creo que sientan que son estadounidenses o británicos. De alguna manera están más allá de eso. Todo gira en torno a la hegemonía occidental. No sienten que sean estadounidenses o británicos. Hay algo más allá de eso que los conecta. Y me pregunto, ¿cómo encajas el factor israelí en ese cálculo? ¿Qué representa Israel para ellos? Bueno, Israel fue creado por el Imperio Británico, y las raíces de la creación de Israel, el gran proyecto sionista, se remontan al menos a la década de 1870, a los años 70 del siglo XIX. Les llevó bastante tiempo preparar el terreno para poder hacerlo. Tenemos información de las declaraciones de la Mesa Redonda de Alfred Milner, en las que se afirma que, si Gran Bretaña quería seguir siendo un imperio marítimo, necesitaba sembrar el Mediterráneo Oriental con lo que llamaban una raza particularmente patriótica. Así que empezaron ya a colonizar Palestina con judíos sionistas. Sabemos que, tras el colapso del Imperio Otomano, que incluía Palestina, los británicos asumieron el mandato sobre Palestina. Y a partir de ahí comienza el proyecto sionista. Luego, ya sabes, el momento decisivo llega después de la división de Sykes-Picot en 1916. En 1917 tenemos la Declaración Balfour, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, básicamente escribió una carta, solo una carta, a Walter Rothschild, diciendo, básicamente vamos a establecer aquí un hogar para el pueblo judío. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se crea el Estado de Israel. Todo esto fue un proyecto británico, el proyecto del Imperio Británico, y Gran Bretaña sigue estando muy profundamente involucrada en Israel. Lo vemos porque, aunque Gran Bretaña y su aparato de política exterior se mantienen estrictamente en las sombras, intentan no ser expuestos. Intentan mantener su papel oculto, pero vemos que los británicos están entrenando activamente a personal militar israelí, que luego regresa y se encarga de las operaciones en Gaza. Vemos que los británicos están muy activos, realizando casi a diario vuelos de reconocimiento sobre Gaza para proporcionar a las FDI datos de objetivos en tiempo real. Los pillaron y lo justificaron diciendo, sí, lo hacemos porque queremos ayudar a rescatar a los rehenes. Ni al gobierno británico ni al israelí les importan lo más mínimo los rehenes. El objetivo principal es despoblar la Franja de Gaza y tomar el control. Desde el punto de vista del Imperio Occidental, Israel es ante todo su portaaviones insumergible en la región. Y los judíos israelíes son principalmente carne de cañón para luchar sus guerras en Líbano, en Gaza, contra los iraníes, contra todos aquellos que el imperio necesita eliminar allí. Así que en realidad no es un hogar para los judíos en su concepción. Es más bien un uso cínico del pueblo judío para servir a los intereses del imperio. Y la necesidad es mantener su hegemonía en Oriente Medio, porque en primer lugar, es una región muy rica en recursos y además es un cruce de rutas comerciales muy importantes, desde África y el sur global hacia el norte de Europa y también desde el lejano oriente hacia el Mediterráneo. Así que Israel es importante para el Imperio Occidental.
El pueblo judío no es importante para el imperio occidental, no más que el pueblo estadounidense, el británico o cualquier otro. Esto es puramente una cuestión de hegemonía. Alex, realmente creo que en Irán hay una comunidad judía muy importante y numerosa, en mi opinión. Una cultura judía que ha existido durante miles de años dentro de los límites de lo que hoy conocemos como Irán. No es solo Irán. En Irak también ves personas judías y cristianas que han estado viviendo allí durante muchos años. Y no ves que surjan ese tipo de problemas entre ellos. Pero Israel está redefiniendo, está remodelando todo. Ya sabes, están hablando de, digámoslo así. Cuando veo a gente salir y decir, son los judíos los que hacen esto, son los judíos, no se trata de la religión, Alex. De alguna manera, están intentando engañar a la gente para que caiga en ese tipo de retórica. No se trata de la religión. Hay algo más allá de eso ocurriendo en el caso de Israel. Y Netanyahu, si miras el comportamiento de Netanyahu, él dice que es el único estado para el pueblo judío. ¿Cómo se estado para el pueblo judío no está seguro, sabes? Entonces, ¿qué significa eso ya? Sí, esto es exactamente correcto. Y señalé en algunos de mis artículos que los judíos han vivido en paz en Irán desde la época del cautiverio babilónico, que tienen la segunda comunidad más grande de Oriente Medio en Irán, solo superada por Israel, y se les deja en paz. Y ya sabes, tuvimos otros ejemplos a lo largo de la historia donde los judíos vivían en paz. Estaba el reino de Córdoba, que estaba bajo gobernantes musulmanes. Y los judíos hasta el día de hoy recuerdan este periodo que duró unos 800 años, la convivencia, que significa vivir juntos. Pudieron convivir con sus hermanos y hermanas musulmanes y cristianos y participar en la sociedad como miembros iguales y legítimos. Creo que el hecho de que tengamos este horrible enfrentamiento entre judíos y musulmanes y entre judíos y cristianos en Oriente Medio es principalmente el resultado de políticas imperialistas que deliberadamente enfrentan a estas comunidades entre sí. Porque es la receta de siempre: divide y vencerás. Así consigues que la gente luche entre sí, mientras tú te dedicas a saquear sus recursos y extraer su riqueza hacia el centro, a Londres, a París y a otros centros. Y esto se hace deliberadamente. Estas divisiones y odios se están avivando a propósito. Y además, algo que me gusta recalcar a las personas que a veces discuten mis afirmaciones, les recuerdo que aunque el pueblo judío ha tenido una historia trágica, casi sin excepción, fue a manos de cristianos, no de musulmanes. Así que esto es claramente algún tipo de distorsión que se ha introducido con este imperio occidental, que es de nuevo una reencarnación del imperio británico. Y luego, quiero señalar otro hecho que la gente debe tener en cuenta. Los imperios nunca son proyectos nacionales. Así que tuvimos el imperio español, el imperio francés, el portugués, el holandés, el veneciano y el británico. Y hoy mucha gente dirá que esta es la era del imperio americano, pero nunca se trata del pueblo británico o del pueblo español, ni siquiera de sus gobiernos. Siempre es una red muy cerrada y pequeña de intereses creados que, como un parásito, se infiltra en las estructuras de gobierno de una nación anfitriona. Así que, si esa nación anfitriona son los Estados Unidos, entonces tienes el Imperio Americano. Si es Gran Bretaña, entonces tienes el Imperio Británico, España, el Imperio Español, y así sucesivamente. Pero nunca es el resultado de las aspiraciones de esos pueblos. No es que el pueblo español quisiera crear un imperio. Siempre son las oligarquías prestamistas las que empiezan a expandir colonias para convertir a los pueblos de otras naciones en su fuerza laboral, en sus esclavos, y para convertir la riqueza de sus recursos naturales en su garantía.
Porque entonces, sobre la base de esa garantía, pueden conceder préstamos a sus clientes. Y esos préstamos son activos rentables en sus balances. No les importa si hay alguien luchando, muriendo, si se está cometiendo un genocidio, si la gente sufre hambrunas de forma habitual. No les importa en absoluto. Todo lo que les importa es que sus instituciones bancarias controlen la riqueza de esas naciones y que puedan poner a trabajar a la gente de esos países para extraer esos recursos y enviarlos hacia Occidente, convirtiéndolos en flujos financieros a través de sus instituciones de comercio y banca. Alex, hablamos de Tucker Carlson, Candace Owens y esas personas que no están contentas con este caso de Israel, lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Israel. El tema principal es cómo Israel es capaz de manipular e influir en Estados Unidos y en sus políticos de una manera en la que nadie más es capaz. Porque si miras a Rusia, Irán, China, nunca ves a estos líderes hablando sobre políticas internas en Estados Unidos, sobre la opinión pública y cómo puedes remodelar o gestionar la opinión pública en Estados Unidos. Pero Benjamin Netanyahu salió hace apenas 2 días y dijo que ya sabes, no solo tenemos a la izquierda woke, también tenemos a la derecha woke, y que estos son nazis en la derecha. Está hablando literalmente de Tucker Carlson, Candace Owens y esta gente. Y yo diría Charlie Kirk, el difunto Charlie Kirk. Y ya sabes, ¿cómo es eso aceptable para Estados Unidos? Que alguien de un país extranjero, un país diminuto de 8 millones de personas en Oriente Medio, venga e intente manipular, comprar a influencers. No sé si viste este documento de WikiLeaks. Muestra que están pagando a influencers en Estados Unidos $7,000 por publicación. Y los fondos provienen directamente de la administración de Netanyahu. Están dando este dinero directamente desde Israel a influencers en Estados Unidos. ¿Cómo es eso posible? Israel to the influencers in the United States. How is that possible? Creo que es un misterio que debe investigarse, porque Israel es un país pequeño. Su economía ha sido destruida. Su ejército depende al 100%, bueno, muy cerca del 100%, del apoyo occidental, principalmente de Estados Unidos, pero también del Reino Unido, Francia, Alemania y algunas otras naciones. Y la narrativa habitual es que, el pueblo judío es muy rico, así que pueden pagar por todas estas cosas. Bueno, hay muchos árabes ricos, y hay muchos rusos ricos, y hay muchos indios ricos. Entonces, ¿por qué él tiene este estatus tan especial y una eficacia tan frecuente particular para manipular no solo el sistema político estadounidense, sino también en Europa y en el Reino Unido? Y creo que todo el proyecto sionista sigue estando inextricablemente vinculado al Imperio Británico y probablemente sea uno de sus activos geopolíticos más importantes. Así que pienso que esa relación es muy simbiótica y el apoyo es mutuo. También creo que el poder y la eficacia de la política exterior británica son un misterio para mí, porque ya sabes, hubo un tiempo en que tenían un ejército fuerte y cierto estatus y reputación en todo el mundo. Pero esto en gran medida se ha desmoronado. Ahora tienes una nación insular con un ejército y una marina casi inexistentes, una economía rota y unas finanzas catastróficas. Y aún así siguen moviéndose por todo el mundo y tienen sus manos metidas prácticamente en todos los focos de crisis del planeta. ¿Cómo es eso posible? Y mi única respuesta es que controlan el mercado de eurodólares, que son los dólares estadounidenses que circulan fuera de Estados Unidos, y que en gran medida están concentrados en Londres y en la red de centros offshore de Londres, como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y muchos otros. Así que creo que esta es la fuente de su poder financiero. Luego utilizan ese poder financiero, como mencionaste, dando dinero a la gente para perpetuar sus narrativas. Entran en país tras país con ONG, diferentes organizaciones benéficas, diplomacia secreta y también fuerzas especiales limitadas.
with the limited special forces as well. They do that as well. And with institutions. Ellos también hacen eso, con instituciones como el British Council. Empiezan a preparar el terreno años antes de que ocurra algo que sea perceptible para los medios, antes de que entre en la narrativa. Por ejemplo, la preparación de al-Golani, Ahmed al-Sharaa, o como se llame, lleva en marcha prácticamente desde la guerra de Irak en 2003. Lo han estado preparando para el papel que tiene hoy, junto con sus ministros de Exteriores y otras personas de su gobierno. Y ahora sabemos que en Damasco, todos los hoteles de 4 estrellas están llenos de británicos. En Turquía, cerca de las casas donde incubaban estas fuerzas de HTS, ocurre lo mismo. También estaban gestionados y controlados por el MI6 británico y otras organizaciones. Sabemos que, por ejemplo, Damasco y Gaziantep en Turquía también son centros del MI6, llenos de agentes británicos. Y luego también los encuentras en otros puntos críticos designados, como Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, Kiev y por todas partes. Solo puedo explicar esto por el hecho de que todavía tienen el control de algo así como 10 billones de dólares en eurodólares. Y no es el gobierno de Estados Unidos, no es la Reserva Federal quien controla eso, es la City de Londres quien lo controla. Creo que esta es la fuente de su poder. Luego utilizan ese poder para cooptar ejércitos proxy que luchan sus guerras. Me parece que los más importantes de estos ejércitos proxy, que están repartidos por todo el mundo, son precisamente estas fuerzas yihadistas, como HTS, Al-Qaeda, Al-Nusra y así sucesivamente. Like HTS, Al-Qaeda, Al-Nusra, and so forth. Con el llamado Plan de Paz de Trump, ves que aparece el nombre de Tony Blair, y él es quien va a... Ya sabes, todo se reduce a... Creo que lo que has dicho tiene sentido, porque ¿cuál es la razón de que Tony Blair forme parte de las negociaciones? Ese tipo es el símbolo de la muerte y la destrucción en la región. Adelante. Sí, correcto. Tony Blair está y ha estado involucrado en todo, en todas partes. Está muy estrechamente asociado con Larry Ellison de Oracle. Larry Ellison donó al menos 257 millones de libras al Instituto Tony Blair para el Cambio Global. Esto le ha ayudado a crear un equipo de 800 personas presente en 45 países diferentes de todo el mundo. Tony Blair ha estado promoviendo las identificaciones digitales que acaban de anunciar en el Reino Unido, pero probablemente se copiarán y pegarán en todos estos 45 países donde el Instituto Tony Blair está activo. Luego, la persona que presentó a HTS y al nuevo gobierno en Damasco para que resultaran atractivos a las audiencias occidentales es Jonathan Powell, quien solía ser jefe de gabinete de Tony Blair cuando este era primer ministro. Y ahora, Jonathan Powell es el principal asesor de seguridad de Keir Starmer. Así que, cuanto más averiguamos, más nos damos cuenta de que todos esos tentáculos diferentes que vemos por todo el mundo, que están agitando las cosas en todas partes, parecen pertenecer al mismo monstruo. Y Tony Blair aparece en casi todas las historias. Por cierto, antes del estallido de la guerra en Ucrania, Tony Blair estaba muy activo en Ucrania. Había estado visitando Ucrania al menos una vez al año, desde el golpe hasta la guerra. Así que desempeñó un papel muy importante allí, antes de que estallara la guerra. Y luego ha habido muchas indicaciones de que, de hecho, el papel británico en el golpe, y ya sabes, el papel estadounidense en el golpe y sus consecuencias, así como el estallido de la guerra en 2022, ha sido muy visible, y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo habla de ello. Pero el papel británico ha estado oculto. Sin embargo, si observas detenidamente los acontecimientos y sus protagonistas, me atrevería a decir que el papel británico ha sido más importante. Por ejemplo, estuvo la famosa ofensiva de primavera en 2022, y luego eso se convirtió en una ofensiva de verano,
porque los ucranianos realmente no querían llevar a cabo esta contraofensiva, ya que sabían que no estaban preparados. Counteroffensive because they knew that they were not ready. They didn't think they were ready. And then when the No creían que estuvieran preparados. Y luego, cuando finalmente comenzó la contraofensiva, hubo cierta frustración porque las tropas ucranianas y sus comandantes querían limitar su alcance geográfico, querían asegurar los territorios que habían conquistado, mientras que sus patrocinadores extranjeros querían que llegaran lo más lejos posible. Había un estadounidense, ahora no recuerdo su nombre, pero uno de los comandantes estadounidenses en Alemania que estaba muy frustrado y tenía discusiones constantes con los comandantes ucranianos sobre el terreno. Decía, no consigo que avancen más, no siguen nuestras órdenes. Entonces tuvo una conversación con el entonces ministro de Defensa británico, Wallace, no William, ¿cómo se llama? Ben Wallace. Sí, Ben Wallace. Exacto. Y entonces Ben Wallace le preguntó, bueno, si fuera tu subordinado directo, si tú fueras su comandante, ¿qué harías? Y el comandante estadounidense dijo, bueno, yo lo despediría en el acto. Y entonces Ben Wallace dijo, vale, yo me encargo. Y luego ese comandante en Ucrania fue realmente destituido, lo que sugiere que fue Ben Wallace quien tuvo esa influencia, no el comandante estadounidense que estaba al mando de las operaciones. Así que, como ves, vemos a los estadounidenses por todas partes. No esconden su mano. Actúan a plena luz. Traen sus grupos de portaaviones, lanzan sus Tomahawks y sus misiles, y lanzan sus aviones con sus grandes bombas, y todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. Pero para entender el papel británico, realmente hay que indagar a fondo y buscar informes de investigación sobre esto. Pero siempre resulta que la verdadera planificación, la estrategia y el trabajo de base los llevan a cabo los británicos. Los estadounidenses solo aparecen cuando llega el momento de aplicar la fuerza bruta. Alex, just to wrap up this session. Alex, solo para concluir esta sesión, cuando observamos la reunión entre el general Petraeus y al-Jolani al-Sharahi, él dijo, tu éxito es nuestro éxito. ¿Qué significa eso? Significa que de alguna manera puedes facilitar o apoyar, puedes aportar algún tipo de equilibrio en Oriente Medio que beneficiaría a Israel a largo plazo. O pongámoslo de esta manera, ¿qué está ocurriendo en Siria? Están matando a cristianos, alawitas, todos estos chiíes, suníes, a toda esta gente. Pero si miramos el resultado, están literalmente destruyendo la comunidad cristiana en estos países. Destroying the Christian community in these countries. The same Israel is doing to Gaza. Lo mismo que está haciendo Israel en Gaza. Not just about, Sabes, no se trata solo de no quieren la paz, quieren hacer la guerra. Los israelíes hablaban de ello. Decían que preferían a Al-Qaeda en su frontera antes que tener a Bashar al-Assad en sus fronteras. Sabes, este es todo el concepto, Alex. Manipular de alguna manera a los países para que sean como ellos quieren. Quieren pintar la imagen de que estos son árabes, estos son musulmanes, están en contra de nosotros. Y como no hay cristianos ni judíos en estas comunidades, está destruyendo todo eso. La estructura está siendo redefinida ahora mismo. Creo que la única prueba de fuego para ellos, es que o eres un esclavo voluntario del imperio, o eres un capataz voluntario, uno de sus lacayos que hace cumplir el sistema imperial de gobierno, o estás en contra del imperio. Y entonces, todos los que resisten el dictat del imperio deben ser eliminados. Esta ha sido la lógica del imperio, no solo del imperio británico, no solo del americano o de imperios anteriores. Esto se remonta a Roma. Y está esa famosa cita de Tácito, que en realidad no era suya. Estaba citando a uno de los reyes bárbaros después de ser eliminado y llevado a juicio. El rey dijo en tono acusador, creáis desolación y lo llamáis paz. Y esto es lo que Roma ha estado haciendo. Allí donde existía algún reino o poder político lo suficientemente audaz como para resistirse a los romanos, ellos llevaban a sus ejércitos y destruían y masacraban a todos sin distinción. Y esto es lo que hicieron los españoles en Sudamérica
y Centroamérica. Esto es lo que hicieron los belgas en el Congo. Esta es la lógica del imperio. Tienes que dominar y eliminar toda resistencia. Así que la gente tiene la elección. Puedes trabajar para nosotros, puedes ser nuestro esclavo o te eliminamos. Y esto sigue presente hoy en día. Mira Libia. Gaddafi quería tener una nación soberana y una política independiente, y lo eliminaron y destruyeron su país. Mira el Congo, mira Angola. Esto es lo que hacen habitualmente, y esto es lo que quieren hacer también con Irán. Muchas gracias, Iglesia. Es un great chafplash como siempre. Gracias por invitarme. Un saludo a tu audiencia. Y hasta la próxima, Nima. Nos vemos. Cuídate. Adiós.